Muy buenas tardes, queridos hermanos cursillistas. Pues continuando con esta reflexión que me han invitado a compartir con ustedes, continuamos con la parte que habíamos dejado interrumpida la primera sesión con la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y pues bueno, de las 13 cartas que tenemos de San Pablo en el Nuevo Testamento, cartas canónicas, es decir, reconocidas como inspiradas por Dios, las 13 cartas de San Pablo, solamente 7 son reconocidas como auténticamente de San Pablo, ya sea escritas de su puño y letra o redactadas por él a un amanuense, a un escribano, a uno de sus discípulos, de su equipo colaborador. Las restantes 6 son conocidas como cartas pseudoepigráficas o deuteropaulinas, es decir, cartas escritas ya cuando Pablo había muerto, algún discípulo de él o un discípulo de San Pablo, al encontrarse en una situación difícil, importante o complicada en una de las comunidades, ¿qué hubiera dicho San Pablo a esa comunidad? ¿Qué hubiera escrito San Pablo? Y por eso se reconoce cierta fidelidad al pensamiento, a la doctrina, a la teología de San Pablo, y en un primer momento fueron reconocidas como escritos de San Pablo. Ya después, con el estudio de la exégesis bíblica, con la sistematización de los conocimientos escriturísticos, género literario, doctrina, redacción, matices, se llegó a la conclusión de que ciertamente no son auténticas de San Pablo, pero sí guardan cierta relación con el pensamiento y la doctrina de San Pablo. ¿Cuáles son las 7 cartas que son auténticamente de San Pablo? Aquí insisto, las 13 cartas de San Pablo que tenemos en el Nuevo Testamento son cartas canónicas, reconocidas como inspiradas por Dios. 7 de ellas escritas por San Pablo o dictadas por él. 6 de ellas escritas por algún discípulo o algún discípulo de Pablo, pero que guardan cierto respeto y relación con la doctrina y las enseñanzas del apóstol. Las primeras 7 auténticas de San Pablo son la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, que es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, incluso más que los evangelios. Primera carta a los Corintios, que es la que nos ocupa el día de hoy. Segunda carta a los Corintios, Romanos, Gálatas, Filipenses y Filemón, que fue el discípulo muy querido y muy apreciado por San Pablo. ¿Cuáles son las cartas restantes 6 que se reconocen como pseudoepigráficas? La pseudoepigrafía era un fenómeno normal o difundido en ese entonces, hace 2000 años, cuando se le quería dar una importancia relevante a un escrito, se le atribuía algún personaje destacado de la filosofía, del pensamiento, de un campo de conocimiento determinado, como es este caso. O también reconocidas como deuteropaulinas, un segundo bloque de cartas atribuidas a San Pablo, como es el caso que nos ocupa. ¿Cuáles son las 6 cartas pseudoepigráficas atribuidas a San Pablo, firmadas supuestamente por él mismo? Y las cartas pseudoepigráficas son la segunda carta a los tesalonicenses, la carta a los... aquí lo tengo escrito, permítame tantito, a los colosenses, carta a los efesios y después las 3 cartas que conocemos como cartas pastorales. Primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo y por último la carta a Tito. No Tito, no Héctor Elizondo, este era otro Tito, conocido así de nombre tal cual, ¿no? De Tito. Bueno, entonces esas son las 7 cartas auténticamente paulinas y las 6 cartas deuteropaulinas o pseudoepigráficas. La que nos ocupa el día de hoy es una de las auténticas atribuidas a San Pablo, que es la primera carta a los Corintios. ¿Cuál es la diferencia entre carta y epístola? Que ustedes tal vez han escuchado
primera carta de San Pablo a los Corintios o primera epístola de San Pablo a los Corintios son sinónimos. Carta es utilizado de manera más informal, cuando se redacta un escrito de una persona a una persona. Una epístola ya es una redacción más elaborada, de una persona a una persona o a un grupo de personas, pero ya es un estilo literario más estructurado. Saludo y luego entramos al tema, que es inicio del tema, clímax del tema, conclusión del tema y por último, conclusión de la carta, saludo o despido. Y por eso se le llama epístola, cuando ya es un género literario. No vayan a creer ustedes como aquella persona que dice que una epístola es una carabina, pero chiquita. Esto es en son de broma, por supuesto. Carta y epístola son sinónimos en sentido general. En sentido estricto hay una diferencia. La carta es más informal y la epístola más formal, de tal manera que podemos hacer esa distinción. En la primera carta a los Corintios podemos nosotros descubrir cuál era la situación que vivían los primeros cristianos en la mitad del siglo I. La comunidad de cristianos, lo que estaban viviendo, por las situaciones que estaban pasando, piden ayuda al apóstol. Tengan ustedes en cuenta que en este momento no existían, por supuesto, es obvio, reglas litúrgicas, reglas eclesiásticas, canónicas. No sabían qué hacer ante cierta situación que se les presentaba. Por eso le escriben al apóstol y le preguntan qué hacemos con ciertas situaciones en las que estaban viviendo. Por eso, al leer la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, podemos nosotros saber o conocer cómo eran las comunidades de cristianos en el siglo I, cómo respondían a las inquietudes que estaban viviendo. Hoy para nosotros tal vez eso sería hasta cierto punto ingenuo, porque ya no nos hacemos ese tipo de cuestionamientos. En cuestiones litúrgicas ya está todo perfectamente estipulado. En cuestiones eclesiásticas, en cuestiones canónicas, ya no necesitamos recurrir a un personaje destacado, porque ya está todo perfectamente bien delimitado en los escritos de la iglesia. Pero hace 20 siglos, no. Pablo fundó la comunidad cristiana en Corinto alrededor del año 50-51. No existe una fecha exacta para delimitar cuándo fue que Pablo fundó la comunidad cristiana en Corinto. No se utilizaban las fechas, la datación como hoy la tenemos, 27 de octubre del 2020 a tal hora, en tal lugar. No existía. Pero sí sabemos que en el segundo viaje apostólico de Pablo, alrededor del año 50-51, él permaneció 18 meses en Corinto. Predicó el Evangelio, anunció a Jesucristo como el Mesías enviado por Dios, Jesucristo muerto y resucitado. 18 meses estuvo en Corinto, ese puerto importante en toda la cuenca del Mediterráneo, en donde se unían todo el comercio, el turismo y todas las personas de Asia con Europa. Por eso era una ciudad muy importante en donde Pablo centraba su misión, como otras ciudades. Recuerden ustedes que Pablo, la meta, el ideal que tenía era llegar a Roma, que era la capital del imperio. Después de estar 18 meses en Corinto, Pablo continúa con su itinerario, su periplo misionero apostólico. Alrededor del año 55-56, Pablo se encontraba en Éfeso, y él mismo lo dice, estuvo 3 años en Éfeso. De igual manera, anunciando el Evangelio, predicando a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios, muerto y resucitado, como el Salvador del mundo, el que nos redime. Al terminar ya su estancia en Éfeso, Pablo recibe noticias de los cristianos de Corinto, en donde le informan que la vida
estaba dando alguna situación difícil para la vivencia de la fe en la urbe que era Corinto. Las normas éticas, morales, una vida licenciosa, una vida disoluta, y eso le preocupa a Pablo. Y les responde a los habitantes de Corinto una primera redacción, que esa primera redacción que Pablo dirige a los habitantes de Corinto se perdió, ya no existe. Eso lo sabemos porque en la primera carta de Pablo a los Corintios, él dice: en mi primera carta les dije. Pues esa carta a la que él hace alusión se perdió, ya no existe. Con el correr del tiempo, al pasar de comunidad en comunidad, tengan ustedes en cuenta que eran escritos a mano, en pergaminos, en papiros, se perdió. Le llega información de nueva cuenta a Pablo de la situación que estaban viviendo los cristianos en Corinto, y manda para ver cómo estaba la situación a uno de sus discípulos más cercanos, más allegados a él, Timoteo. Pero Pablo, inquieto, líder temperamental, no se da por vencido y escribe una carta, una redacción, dando respuesta a los puntos importantes que los cristianos de Corinto le habían hecho llegar a él, como dudas, incertidumbres, ¿qué hacemos en estas situaciones? Y Pablo, aunque ya había enviado a Timoteo, escribe lo que hoy nosotros conocemos como la primera carta a los Corintios. Son distintos puntos que Pablo responde ante la inquietud de los habitantes de Corinto. Cuando decimos los corintios, no crean ustedes que era toda la población de la ciudad. Tanto cuando nos referimos a los romanos, a los gálatas, a los efesios, a los colosenses, eran pequeños grupos de cristianos, 10, 15, 20 familias, 50, 80, 100 personas cuando referimos a las primeras comunidades cristianas. ¿Cuáles eran los puntos que Pablo responde a las inquietudes que estaban viviendo los corintios, los habitantes de Corinto? Responde Pablo, y lo encontramos al leer la primera carta a los Corintios, lo vamos encontrando así sucesivamente. Encontramos cómo Pablo responde a un sectarismo que se estaba dando, a una situación de incesto que se dio en la comunidad de los corintios. También después Pablo responde a una situación acerca de cuestiones legales. Ustedes que tienen dificultades, pleitos y problemas, ¿cómo es posible que vayan a los tribunales de los paganos? Ustedes deben de solucionar los problemas que tienen entre ustedes. Pablo les llama la atención de una manera muy fuerte a los habitantes de Corinto. Después Pablo también habla de la fornicación. Pablo cita la Escritura y dice: así dice el Señor, se unirá el hombre a la mujer y serán los dos una sola cosa, de tal manera que cuando uno de ustedes se une a una prostituta, se hace uno con la prostituta. Y es cuando Pablo desarrolla la teología del cuerpo. Somos cuerpo místico de Cristo y hay que respetar nuestro cuerpo como el lugar en donde habita el Espíritu Santo. Después, continuando, Pablo nos habla del matrimonio y del divorcio. Y Pablo, me llama la atención cómo él se pone de ejemplo a sí mismo. Los que son solteros, permanezcan solteros. Si se quieren casar, cásense. Pero yo les digo que me imiten, que sean como yo. Los casados vivan como si no lo estuvieran. Y desarrolla Pablo esta situación dando respuesta a la problemática que estaban viviendo los habitantes de Corinto. Otro punto importante que Pablo responde a las cuestiones que le hacen llegar los habitantes de Corinto es la carne inmolada a los ídolos. Esta era una situación que hoy para nosotros ya no existe, pero en aquel entonces era muy normal. Había distintos templos a distintos dioses o ídolos, y las personas que se acostumbraban a sacrificar animales, reses, corderos, ovejas, aves, a los ídolos, sacrificarlos y ofrecer la carne y la sangre a los ídolos. ¿Qué hacían los encargados de los templos? Pues con tantos animales sacrificados, pues vamos a vender, vamos a hacer algún alimento o a vender la carne que se sacrificó. Y dice San Pablo:
respondiendo a esta cuestión de los habitantes de Corinto. No tiene nada de malo que coman la carne inmolada a los ídolos, porque no existen los ídolos, son falsos. Nosotros adoramos a un solo Dios verdadero, dice San Pablo. Y luego dice, ustedes pueden ir y comer la carne inmolada a los ídolos, pero si lo que tú haces va a ocasionar inquietud a uno de tus hermanos que tiene una fe más pequeña que tú, no lo hagas. Si va a poner en entredicho la fe de a uno de los miembros de la comunidad, no lo hagas. Y es donde Pablo dice después, todo me está permitido, pero no todo es conveniente. Saca una enseñanza muy importante y muy interesante. Otra cuestión que menciona Pablo posteriormente, después de hablar de la carne inmolada a los ídolos, es cómo la mujer debe utilizar el velo dentro de la asamblea. Hoy es una usanza que prácticamente ya se ha perdido, pero por la cultura hebrea judía de aquel entonces, en donde el cabello de la dama era algo importante y sagrado y se debía a su esposo, al varón, dice Pablo, la mujer tiene que utilizar un velo en la asamblea. No puede estar sin velo la mujer. El hombre no, pero la mujer sí, porque el hombre no fue sacado de la mujer, sino la mujer fue sacada del hombre y la mujer se debe a su marido, dice San Pablo. Por eso que la mujer utilice velo en la asamblea. Era una cuestión que tal vez los primeros habitantes, los primeros cristianos de Corinto estaban en duda cómo resolver esta situación. Después, otro tema importantísimo que toca San Pablo ya en el capítulo 13 de la carta a los Corintios, que estamos comentando brevemente, es la Cena del Señor. El testimonio más antiguo que tenemos de la institución de la Eucaristía no lo encontramos en los evangelios, que también los evangelios nos hablan de la institución de la Eucaristía. Marcos nos habla de la institución de la Eucaristía en el capítulo 14, Mateo en el capítulo 26 y Lucas en el capítulo 22. Juan no nos habla estrictamente hablando de la institución de la Eucaristía. En el capítulo 6 desarrolla el discurso del pan de vida. El testimonio más antiguo que tenemos de la última cena y de la institución de la Eucaristía nos los da San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 13. Lo que yo recibí es lo que yo les transmito, que en la última noche el Señor, estando sentado a la mesa con sus discípulos, tomó un pan, lo partió, dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo. Es un testimonio bellísimo en donde Pablo se nota que se esfuerza por mantenerse fiel a la tradición que él recibió y él la transmite a los habitantes de Corinto, tratando de preservar la institucionalidad de la Cena del Señor, que se había visto también ahí un tanto cuanto perdido el sentido original. Ya casi al final, Pablo habla también, después de la institución de la Eucaristía, de los dones espirituales. Recuerden ustedes que no existían las normas, las reglas eclesiásticas como las que tenemos hoy. Los dones que el Espíritu suscitaba en los primeros cristianos era como si se iban estructurando las comunidades cristianas. El don de lenguas, el don de profecía, el don de enseñanza, el don de sanación. Y Pablo dice, aquel que tenga el don de lenguas, si tiene quien lo traduzca, que hable, si no, que se calle en la asamblea. Pablo sabe que todos los dones inspirados por el Espíritu dentro de una comunidad son para edificar la comunidad. Si alguien tiene un don y lo utiliza solamente para quedar bien o para presumir o para sobresalir sobre los demás, dice San Pablo, ¿sabes qué? Mejor que se calle. Y es donde Pablo nos dice que el don más importante de todos es el amor. Si tuviera el don de lenguas y si no tengo amor, de nada me sirve. Si diera mi vida en el martirio, si no tengo amor, de nada me sirve. Y es donde Pablo nos da 16 características de cómo es el amor que Dios tiene por nosotros y cómo debe ser el amor entre los cristianos. 16 características. La encuentran ustedes también en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Por último, ya en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, Pablo nos habla
de la resurrección de los muertos. ¿Quieren ustedes reflexionar y meditar en relación a la resurrección? Lean el capítulo 15 de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios. Y Pablo, de nueva cuenta, le llama la atención a los habitantes de Corinto. ¿Cómo es que ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Si cuando estuve con ustedes, Pablo estuvo 18 meses en Corinto, alrededor del año 50-51. Y esta carta Pablo la dirige a los habitantes de Corinto en el año 55-56. Habían pasado 4 o 5 años. Yo cuando estuve con ustedes les hablé de Cristo, Cristo resucitado, Cristo crucificado y Cristo resucitado. ¿Cómo es que andan diciendo que los muertos no resucitan? Les dice San Pablo, así tal cual, sin más preámbulo. Y dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No tendría sentido nuestra fe si los muertos no resucitan. Y si Cristo resucitó, quiere decir que los muertos también van a resucitar, dice San Pablo. Pues bueno, queridos hermanos cursillistas, así en pocas palabras pudiéramos resumir algunos puntos importantes que Pablo desarrolla en esta primera carta a los Corintios. Espero que les haya dado algo de luz, que ustedes mismos, después de haber despertado algún tipo de inquietud, puedan sumergirse en el estudio, en la lectura, en la meditación de la teología de San Pablo. ¿Quieren conocer cómo eran las primeras comunidades cristianas? Lean la primera carta a los Corintios y cómo Pablo, gran teólogo, gran místico, va dando respuesta a cada una de estas cuestiones. Espero que haya sido iluminador y que nos sirva para nuestra reflexión y nuestra meditación. Que Dios los bendiga a todos.